una apuesta para mí, por una parte seductora, porque siempre te gusta, te sientes como más ilusionada cuando piensas que estás haciendo algo distinto, algo nuevo, pero a la vez es más arriesgado también. Entonces la idea de sacar una especie de pequeña muestra, ¿no? Y ver cómo eso podía, qué efecto podía producir en mis posibles lectores me atraía. Luego, o sea, que le dije que sí sin saber realmente qué poemas iba a elegir. Entonces luego empecé a pensar qué poemas podía elegir. En mi caso yo estaba segura de que iban a ser 3, porque no tengo poemas muy largos, y además porque yo nunca hubiera elegido 2 poemas, de no tener uno largo, ¿no? No sé por qué, me parece que el 3 es un número mucho más redondo y mucho más completo. Y entonces el primer poema que encontré, que me pareció que ese tenía que... Porque me di cuenta también de que tenía que haber una cierta unidad entre ellos, entre esos 3 poemas. No podía coger, pues estos 3 poemas que me gustan mucho, ¿no? Y que cada uno mirara para un lugar distinto. Entonces en el primer poema que encontré estaba la imagen del columpio. Estaba el columpio. Columpio a mí siempre me ha atraído muchísimo. Desde niña a mí lo que más me gustaba era columpiarme, ¿no? Y me gusta ver a los niños en el columpio. Y el columpio luego he pensado que tiene mucho que ver con la poesía. Bueno, el columpio es movimiento rítmico total, ¿no? O sea, es el vaivén, y ahí viene el título. Pero es un movimiento especial el del columpio, porque si os fijáis, bueno, uno cuando se sienta en el columpio tiene que estar moviéndose todo el tiempo, pero por mucho que se mueva siempre va a terminar clavado en el mismo sitio. Y eso es la poesía. En la poesía no hay tiempo, no hay recorrido, no hay una meta. Esa idea de la vida como camino que lleva a una meta, eso es más bien lo de la narración, ¿no? Comienza, luego los sucesos en el tiempo, ¿no? Van llevando a la historia hasta una conclusión. El poema no hay nada de eso. Los poetas nos movemos, sí, pero siempre estamos en el mismo sitio. Si os fijáis en las canciones populares, pues parece que avanza, pero luego enseguida viene el verso de vuelta y el estribillo, que te vuelve a dejar en el mismo sitio, ¿no? El Leisapren, el de los gallegos, el mismo baile. El baile es eso, cuando alguien sale del escenario, por lo visto es muy importante que encuentre el lugar, su lugar en el escenario, desde donde tiene que empezar a bailar. Pero luego, por mucho que se mueva, por mucho que salte, ¿no? Que siempre acaba clavado en el mismo sitio, ¿no? Y entonces yo me he preguntado muchas veces qué sería esto. Por ejemplo, Juan Ramón Jiménez, que para mí indudablemente es el poeta del siglo XX español, pues para él la poesía era espacio. Aunque tiene otro libro que se llama Tiempo, es espacio. Y entonces, por eso me parecía, por eso el nombre de vaivén y por eso que eligiera este. Pero fijaos que os he hablado de ritmo, parece que son cosas como un poco técnicas, ¿no? Pero esa no moverse de su sitio. Mandelstam, por cierto, decía que un texto en el que haya tiempo, decía él, la expresión era, entonces, si encontráis el tiempo en un texto, es que la poesía allí no ha pasado la noche. O sea, es así, ¿no? O sea, la conquista de la poesía es la detención completa y la contemplación. Pero, claro, es como si ves un pájaro volando, ¿no? Entonces, una manera de detenerle es cazarle, ¿no? Cogerle. Pero entonces le ahogas. Y eso no puede ser eso, la meta de la poesía. La meta de la poesía sería conseguir que el pájaro se quedara en el aire con su vuelo, ¿no? Y desde ahí contemplarle. Siempre que vemos a los pájaros, que les miramos, mira los pájaros, y desearíamos que se quedaran en el aire, ¿no? Pero los pájaros siempre pasan, ¿no? Fugaces. Mirad, estos poemas les he escrito, los 3, en la época de la pandemia, pero en la época cuando estábamos recluidos en casa, sin salir. Entonces yo salía todas las tardes, porque yo tenía una perra, y salía con mi perra todos los días, pues a las 8:30 o así, después de que los aplausos estos a los doctores y todo eso,
se armaba mucho follón, en Valladolid tocaban el himno nacional, otros tocaban otras cosas, otros contestaban con los Beatles, y allí era un follón tremendo, pero a las 8:30 ya no había excusa tampoco de que ibas a comprar el pan, ¿ya? Todo quedaba absolutamente detenido y solitario, y era cuando salía yo con Tula. Pasábamos, yo vivo en el centro, pasábamos por calles estrechas, con muchas casas, por la Plaza Mayor, y no voy a decir que era bello, era muy hermoso, la verdad, pero lo que me daba la impresión, tampoco me dio nunca la sensación de una ciudad deshabitada, como de esas después de una catástrofe nuclear y la ciudad deshabitada. No, lo que era una ciudad detenida, que era otra cosa muy distinta. La ciudad estaba viva, pero detenida. Y eso sí que era realmente, de verdad, estaba detenida como esperando a ser contemplada. A mí me recordaba mucho al cuento de la Bella Durmiente, que es a donde yo quería llegar, que a mí me parece que es el cuento donde aparece lo más poético que hay en todos los cuentos que yo he leído, ¿no? Y no es por la Bella Durmiente, ni es por el príncipe, ni por nada. No, es porque todo el mundo se detiene cuando ella duerme. Y te dicen los hermanos Grimm que el mosquito se detuvo en el aire, que el campesino que estaba con el azadón se quedó, ¿no? El padre, el rey, en ese momento iba a hablar a sus súbditos y se quedó allí con la boca abierta. Hasta el perro se le estaban erizando en ese momento las orejas y se quedó, ¿no? Entonces yo siempre me he imaginado, y he escrito un cuento así, que la Bella Durmiente se levantara antes de que llegara el príncipe y viera ese mundo detenido. Es una pena que nadie le viera, que nadie le describa, ¿no? Porque lo más hermoso para mí de ese cuento es esa detención del tiempo. Y hace que cuando alguien está así detenido, por una parte está para ser mirado, para ser contemplado, por una mirada poética, pero a la vez siempre hay una sensación de expectativa, ¿no? Cuando yo paseaba con mi perra por la ciudad de Valladolid detenida, había a la vez una atmósfera como de que iba a pasar algo, como de que estábamos esperando algo, que algo iba a suceder, Y bueno, de eso, de alguna manera, creo que está plasmado también en estos poemas, ¿no? Y todo eso tiene que ver, aunque parece que me haya enrollado mucho, pero todo eso tiene que ver con el vaivén, con ese ritmo, a la vez incansable, pero a la vez siempre detenido, siempre llegando al mismo sitio. Lo mismo pasa con las palabras. Los poetas elaboramos no con pintura, con palabras que están continuamente en los labios de la gente, en los medios de comunicación, en la publicidad, en las conversaciones, en los discursos. Están en ese contexto moviéndose de uno para otro, pero de repente el poeta las toma, ¿no? Y las deja ahí fuera de contexto, detenidas en lo que son, y es cuando aparece lo que son realmente. El poeta lo que quiere es eso, no digo que lo consigamos, pero lo que queremos es eso, descubrir lo que dicen y lo que son esas palabras en ellas mismas, fuera de este trasiego, ¿no?, de la comunicación diaria y cotidiana. Y eso es precisamente lo que se pretende con esta búsqueda, con este vaivén, ¿no?, con este movimiento incesante, con este escribir también de manera incesante, buscando de acá para allá, ¿no?, y siempre intentando no salirnos de ese lugar, de ese centro que es el nuestro. Pero os he hablado de todo esto y no he hablado de algo que también está aquí en nuestros poemas, y es que este vaivén también tiene algo que ver con mi historia existencial, con mi momento existencial, ¿no?, con mi vida. No voy a hablar aquí del paso del tiempo, de que ya no somos jóvenes, de que eso que llaman del tono elegíaco de los poemas, que el tiempo pasa, que cada vez nos acercamos más a la muerte, que hay que ver que hemos perdido la juventud, eso que es de perogrullo y que es una vulgaridad porque todo el mundo lo sabe, ¿no? No voy a hablar de eso, pero sí que voy a decir que yo en este momento, y una cosa evidente es que ya no soy joven, me siento o me sentía cuando escribía estos poemas como que había llegado a ese momento en que ya tenía construida mi identidad. En la juventud estás deseando construir una identidad, ¿no?, dar una imagen de ti mismo, ¿no?, y al final lo has conseguido,
mejor o peor, y de repente te preguntas, bueno, ¿y esta que está aquí? Has conseguido que los demás te vean de esa manera, pero ¿quién es? Te preguntas por quién eres tú de verdad. Si realmente esa construcción dice algo de ti mismo, o si de alguna manera no es una máscara que has construido y entonces deseas en ese momento encontrarte de nuevo, ¿no? Y por eso yo creo que es muy interesante la madurez, ¿eh? Es muy interesante. No digo que la juventud no lo sea, pero la madurez también lo es, ¿no? Por esa pregunta que hay. Y te sientes más inerme, ¿no? Y no sé, sobre todo sientes como que has andado un camino y que estás en el regreso. O sea, eso está claro, ¿no? Estás regresando y al regresar te estás preguntando, ¿no? Sobre ti misma. Aquí hay una pregunta en estos 3 poemas que voy a leer ahora, es evidente, y hay como una disociación, no se sabe muy bien quién es la que está hablando, pero sí que hay algo que les une a los 3, que es la voz. Yo lo que estoy segura es de que la voz que dice estos poemas, la voz que habla en estos poemas es la misma en los 3, y creo que es la mía. A lo mejor no tiene mucho que ver con Esperanza Ortega, no sé, la persona esa que vosotros podéis ver, ¿no? En algún momento digo en un poema, pero no tengo casa. Y diréis, bueno, ¿qué dice esta mujer esto de que no tiene casa, no? Si yo vivo en una casa muy bonita, ¿no? Donde algunos de vosotros habéis estado. Bueno, ¿esto que es una abultad? No, no lo es. Es que ella, la que está hablando, no tiene casa. ¿Entendéis? Y ella, a la que yo intento buscar a través de la poesía, pues también soy yo, ¿no? Y creo que es, en cierta forma, lo más poético que tengo, ¿no? Es que no quiero tampoco yo situarme en ese sitio, pero eso que dice de Machado, pero yo llevo algo, ¿no? Que tengo que sacar para afuera. Sabéis todos el verso, pero no me atrevo a decirlo. Entonces, pues es esa sensación, ¿no? Que eso que yo llevo está aquí, en esa voz, ¿no? En esa voz que siempre he estado buscando. Y en este vaivén constante que es también mi escritura. Y nada, ahora os he dicho unas cosas tan profundas, tan bonitas, que ahora mi problema es que mis poemas que voy a leer estén a la altura de lo que he dicho. Yo me doy cuenta de que esto no está bien, no lo hago bien, que yo tenía que decir, soy una persona muy, ¿no? Que no sé lo que hago, que no sé por qué estoy aquí y esas cosas, ¿no? Y luego, entonces, aparecer reinando. Y en cambio vengo aquí, os doy toda una lección, ¿no? Y luego dicen, bueno, pues para esto se ha leído, era demasiado. O sea que trataré hacerlo lo mejor posible y que seáis benevolentes, ¿no? Ahora lo que voy a hacer es leer los 3 poemas de Vaivén. Están ilustrados. Yo al principio no entendía muy bien estas ilustraciones, que no son ilustraciones, que es la consonancia. Luego sí, precisamente hablando de esto, de ese mundo detenido, pues he visto que hay esa detención y he podido ver también esa expectativa, ¿no? Yo no le conozco al artista, pero no sé, pienso que sí que puede haber ese punto de contacto. Entonces voy a empezar. Es que toca la campana. Eros te mece entre sus brazos y luego te abandona como un árbol caído. El columpio. La danza de la verdad y la mentira. Niña eres entonces, en el vaivén del tiempo presagiado. Luego te rindes al horizontal, sobre el diván de los impronunciables, hasta que vuelves al amor del columpio y sabes que ya no. Sin embargo, una tarde ensoñada que fuera exacta esta, recordarías el vaivén. Dibujarías el columpio con los ojos sobre el gris del otoño. Comprobarías que aún logras elevarte, estirando las piernas sobre el tiempo y descender, encogiendo al unísono sobre el ayer distante las rodillas. Tan suavemente que sonríes. ¡Qué gusto! Al menos sabes que estuviste, que fue.
mi pelo. ¿Para qué molestarme en describirlo? Era mi pelo y nada más. Lo llevaba una muchacha mucho más alta que yo. Lucía en su cabeza con el brillo de otro verano. Ya lo he dicho, ella en nada se parecía a mí, pero mi pelo era inconfundible. También me he tropezado con mis piernas en 2 ocasiones y con mis pechos de otro tiempo, aunque no de importancia esos hallazgos. Lo inquietante de verdad fue cruzar la mirada con mis ojos en el rostro de aquella mujer desconocida. Por un instante, quietos, eran mis propios ojos otra vez, los que veía con estos ojos míos y no míos. Mas enseguida se apartaron y miraron al frente, sumisos al mandato de olvidarse de mí. En el aire flotaban vilanos y vilanos. ¿Me conocieron tal vez aquellos ojos? Eso pregunto. ¿A cuántas conocerán en este paseo infinito, bordeado de sauces y viejos bancos de madera? Miro el reloj y van a dar las 12. No hay tiempo para contestar a las preguntas. Es como si alguien te preguntara a ti de quién es esta vida, como si te pidiera que le contaras la historia de la mujer que sueña cada noche contigo, mientras tú duermes a su lado. Pero al menos te dices a ti misma, ¿de quién es esta mano con la que escribes unos versos que no te pertenecen? De repente te das cuenta de que no tienes casa. Tienes camas y mesas y lámparas y revistas y sillones, pero no tienes casa. De repente te das cuenta de que andas desnuda. Tienes blusas y faldas y abrigos y zapatos, pero andas desnuda. De repente te das cuenta de que eres muy pobre. Tienes dinero en la cartera y un piso en propiedad, pero eres muy pobre. Tan pobre como la hormiga que camina sobre la gigantesca palma de tu mano, igual que las minúsculas estrellas que tiemblan allá lejos en la noche de junio. Por eso le he dicho yo que primero fuera ella, porque sabía que ella veía camino. Pero es que lo dice todo y ya no tengo nada que decir, ¿no? Además tuve la buena fortuna cuando presentamos el libro en Cádiz, la colección Tríptico, que era un acto con Felipe Benítez, Reyes, que no pudo asistir también por el tema del COVID. Pues, claro, como yo no iba a leer solo estos poemas, pues hablé de ti y terminé con este poema. Y claro, el éxito fue total. Yo creía que me aplaudían a mí, pero claro, porque es realmente un bellísimo poema. Yo suscribo todo lo que ha dicho del tiempo, de la inmovilidad, de la suspensión, ¿no? Porque aunque también a veces, bueno, yo creo que uno no puede decir en la vida soy masadiano, o soy nerudiano, o soy Juan Ramoniano, en contra. Uno es como es en cada momento, y lo mismo soy, palabra en el tiempo, como dice Don Antonio, o soy también con lo que estoy más veces de acuerdo,
palabra suspendida en el tiempo, que es lo que dice Octavio Paz, ¿no? Cuando Claudio y Raúl, que hacen una labor estupenda, no solamente con estos cuadernillos y esta colección, sino con todos los libros, como el Museo del Escritor, con todos los actos que hacen en esta librería, con la librería misma dedicada pues a temas iberoamericanos, ¿no? Cuando me propusieron hacer el libro, yo no tenía poemas inéditos y estuve no dándole largas, sino dándome largas a mí, ¿no? No me salía nada, pero sabía lo que quería escribir. Y quería escribir sobre un tema del que ya había escrito en casi toda mi poesía, que era el tema del mar. ¿Por qué? Primero porque me alimenta. Yo, aunque he vivido en Madrid y vivo en Madrid, pero lo combino con Cádiz y creo que me paso la mitad del tiempo aquí y la mitad del tiempo ahí. Entonces para mí es un alimento tal y es el paisaje natural de mi vida. Pero precisamente por lo que tú has dicho, porque se mueve y no se mueve, porque es el mismo y no es el mismo, porque te ves como si fuera un espejo, pero a la vez te ves en el pasado, te ves en el futuro, ¿no? Y me ha pasado que cada vez que he viajado, pues el elemento que más ha unido mi experiencia y mis viajes ha sido ese mar, ¿no? Y siempre me he acordado de ese poema de Juan Ramón Jiménez, Espacio, que tú has nombrado, cuando dice que el mar de Sitges es el mismo que el de Coral Gables, de Alsace se llamaba, en la Florida, y es el mismo de Moguer, bueno, de Palos de Moguer, porque esa sensación de totalidad, ¿no? A la que quería llegar Juan Ramón Jiménez con la poesía, yo creo que llega y la ves antes que nadie a través de su visión marítima, en este caso de su visión atlántica, ¿no? Puedo decir que aprendí a ver mi paisaje de la infancia con Juan Ramón Jiménez y siempre me ha acompañado, pero también con el mar mucho más cercano, más amaestrado, más local de Rafael Alberti, ¿no? Con el tiempo, pues ese mar, él me enseñó a ver, cuando yo leí la poesía de Alberti, pues se me abrieron otras puertas distintas, porque veía la luz, veía la bahía, veía el paisaje de una forma mucho más universal y distinta a como yo lo veía antes de leerlo, ¿no? Él me ayudó, pero sin embargo fue por Ramón cuando le dio el sentido, la lectura de Juan Ramón cuando me dio el sentido de universalidad, de esa inquietud constante, de esa inmovilidad al tiempo, esa paradoja y ese tiempo sin tiempo suspendido del aire, ¿no? Cuando me pidió, y vuelvo a hilar, cuando me pidieron esos poemas, yo quise hacer un solo poema sobre el mar, un poema largo. Y sabía que cuando me hablaron de las imágenes, sabía a quién me tenía que dirigir. Yo tengo una amiga en Cádiz, una buena pintora, Carmen Bustamante, que no se cansa de pintar el mar. En este caso yo cogí 3 imágenes de ella, que no es que yo quisiera hacer una éfrasis, en el sentido de que yo no quise ilustrar, entre comillas, o no quise escribir sobre las imágenes, sino que las imágenes me impulsaron a escribir este poema
que se llama Agua sin nombre. ¿Por qué agua sin nombre? Porque yo no sé si hay un poquito de agua. Un poquito de agua podría tener. Yo creía que era del poema. Claro, es que con mucha agua que el poema me queda. Hablando de agua. Creo que ha ido, bueno, si no que se vaya bebiendo esta. Para que no lo sepa, es mi mujer. Sí, pero le ha costado dártelo, ¿eh? Como dos. Ahora ya mucho mejor. Porque normalmente, volviendo de vez en cuando uno está en Estambul, pues es Estambul. Cuando uno está en Cuba, pues es el mar de Cuba. Cuando el mar Caribe, el mar Atlántico, ya tengo. Esta es más elegante. Es más elegante. Y el agua, digamos que recorre todos los lugares y todos los continentes de la Tierra, ¿no? Y ahí donde va, adquiere un nombre propio, un nombre distinto, quizás porque el agua también se comporta como nosotros, como los humanos, de otra manera, allí donde estamos, allí donde pertenecemos, ¿no? Pero sin embargo, en las imágenes, que son una abstracción de la realidad, en el sentido de que si la ven, pues salvo una, no son paisajes del mar, sino es digamos, imágenes de un trozo de mar, un trozo de orilla, que esa orilla podía estar en Cádiz, en Marruecos, en cualquier sitio de la tierra, en Río de Janeiro o en Chile, ¿no? Y entonces, y eso me llevó a pensar a esa innominación, ¿no? Un agua que ha recorrido ya todo el universo, todo el planeta, ¿no? Todos los lugares de la Tierra, y sin embargo llega a donde uno está, a bañar los pies, ya sin nombre alguno, ¿no? En el anonimato más absoluto, y en ese anonimato, en ese nombre expósito, es donde se da esa comunión en soledad, esa unidad, esa totalidad y esa también soledad, ¿no? Y sin más preámbulo, yo voy a leer los poemas. Si luego quieren, podemos comentar a cualquier cosa. Los poemas van numerados del 1 al 3. ¿Por qué este mar cambiante frente a unos ojos quietos en el tiempo, donde la luz divaga y el agua es extravío? ¿Por qué esta herida abierta donde las sombras se disuelven? ¿Por qué esas olas blancas que expiran en la orilla remueven el recuerdo de lo que nunca fue y en su vuelo renace la alegría de volver a ser siempre? ¿Por qué este tiempo quieto frente al mar, sumergido en el fondo de su conocimiento, que vive en un rumor constante, el eco repetido de una lengua empeñada en nombrarnos, de una tímida mueca que al pretender decir es presa de su eterno silencio, de un susurro del ser que ya no es, buscando un todavía en la repetición de la pregunta?
porque este mar es el vacío de esos ojos que insisten en mirarlo, el temblor de la mano que lo escribe, la preexistente duda que lo borra. 2. Hasta esta orilla llegas, agua sin nombre ahora, y en tu inocente transparencia callas la turbia lengua del océano, la agonizante soledad del náufrago y la murmuración de la tormenta. Agua multiplicada, anónima y expósita. Agua resucitada que has vivido el final y el principio, el regreso y el éxodo tan solo en una sílaba sin tiempo. Llegas hasta esta orilla donde te aguardan sombras, a deshacer cualquier vestigio de esa larga esperanza sobre la blanca arena del olvido. Agua sin nombre, página desnuda, rumor en ti, canción sin nadie. 3. Y ya libre del mar te vuelves lágrima, rosa oculta de agua que escondes tras los pétalos la esencia sonora del océano, vibración del silencio y pájaro nocturno. Ven y entierra tu cuerpo, vive dentro en la tierra, adivina en lo oscuro tu luz propia, sepúltate mojada y esparce tu memoria por las grietas del tiempo. Pregúntate de quién es esta espuma, agua sin nombre. ¿Quién habrá de cifrarte para ser otra vez ola y conciencia? Ojalá esto fuera el principio de algo, porque siempre he soñado que el poema, en ese poema largo, o el principio de un libro sobre ¿No el mar, tienes ¿no? más? ¿No has continuado? No, de esto no. He escrito que es una lástima que no lo he leído ahora. Alguna prosa, porque estoy haciendo un libro así de poética, se puede decir, una poética fragmentaria, ¿no? Que son unas variaciones, ¿no? sobre la poesía y sobre la música. Yo tengo esa doble función, ¿no? A veces, lo digo siempre, ¿no? que creo que escribo poesía porque soy un músico frustrado, ¿no? Y a lo mejor también ese movimiento eterno del mar, bueno, pues me recuerda a la música, ¿no? Y creo que son mis dos temas fundamentales en la poesía, ¿no? Por un lado la música y por otro el mar, ¿no? Y entonces, tengo escrita una de las prosas que se llama Agua sin nombre, sobre la elaboración de este poema, que explica mucho mejor todo lo que he tratado de explicar y no he sido capaz de hacerlo, ¿no? Bueno, he escrito mucho sobre el mar. Yo tengo un diario y continuamente, bueno, pues el mar es un tema recurrente, ¿no? Es lo primero que hago cuando me levanto en Cádiz, es mirar el mar
y ver que cada día es distinto, ¿no? Y que en cada estación se comporta de otra manera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El mar todos los días, levantarme y contemplar el ritmo de sus olas, la forma de sus olas, sus rompientes distintos cada vez, el viento que cambia precipitadamente el color de sus aguas, cambiante según la luz al cielo, esta luz misma que alimenta mis horas, que otorga cierto sentido a la existencia. Hoy es parsimonioso, empujado por un ligero soplo del sudeste. La espuma de sus olas no vienen directamente de alta mar, sino que surgen de lo inesperado, en cortas expandidas, dibujando el blancor en un desorden que parece estudiado desde el fondo. Esto es una entrada, otra entrada, o sea, creo que el diario lo empecé pues en el año 91 y no es diario, no es constante, ahí hay muchas lagunas, pero me di cuenta de que se puede traer, de ese diario se podía traer un libro sobre el mar, ¿no? No, y en eso en lo que has leído, que ya lo conocía, y lo que has dicho, y casualmente lo que he dicho yo, que cuando escribía estos poemas no había pensado en ello, yo creo que hay una relación, ¿no? Porque ese movimiento del mar es, bueno, la superficie, el oleaje, ¿no? Las olas que continuamente están viniendo y que a la vez continuamente están regresando, ¿no? Y es un movimiento también que donde no hay un recorrido, ¿no? Pero aparte del mar es que es algo cósmico, porque es lo que comunica con los astros, ¿no? Las mareas, todo eso, tienen que ver con la luna y me imagino con todo el universo, porque la Tierra no, la Tierra está mucho más anclada en el interior, ¿no? Pero el mar es lo que nos comunica, y ese movimiento rítmico, y a mí eso sí, he pensado mucho en ello, ese movimiento rítmico de la Tierra, ¿no? Está continuamente, que nosotros no lo percibimos, pero de alguna manera, subconsciente, ¿no? No estamos en un mundo plano, ¿no? Estamos en un mundo curvo en el que constantemente nos estamos moviendo y de alguna manera repercute, ¿no? En nuestra naturaleza de seres, ¿no? De la naturaleza, este movimiento rítmico constante, pero que es un movimiento que tampoco avanza, ¿no? Que es sobre sí mismo, ¿no? Y todo eso yo creo que en esos poemas sí aparece, ¿no? Hablamos aquí del mar como unidad, ¿no? Y el mar también como una variedad de paisajes, de geografías, de movimientos, ¿no? Porque no es igual, y eso lo he observado yo, que tengo oído de músico, pues no es igual el oleaje en el Atlántico que en el Mediterráneo, pero el oleaje desde el punto de vista auditivo, ¿eh? La música es distinta, ni en el Pacífico, ni en eso, y no en todo el Mediterráneo, sino porque depende de dónde te sitúes, ¿no? Entonces, pues, de alguna manera esa repetición que a mí me gusta mucho cuando yo, mi casa en Cádiz es muy difícil que den silencio porque hay una carretera por detrás, ¿no? Pero por la noche que pasan pocos coches se oye el sonido del mar, ¿no? Y esa repetición casi monótona, ¿no? Pues lo que tú has dicho es como un recuerdo, ¿no? Como si te viniera de pronto todo ese recordar del mundo, ¿no? De la vida, de los nombres que tú no has pronunciado, de las palabras que quieres atrapar y que no entiendes y que estén en otros idiomas, ¿no? Y que de pronto en el mar... Es algo así como lo que hacen los sufíes, por ejemplo, ¿no? Cuando meditan, ¿no? Que meditan o meditan con un zikr, ¿no? ¿Cómo es eso? Bueno, ¿Sí? con un nombre, que en este caso es uno de los 99 nombres de Dios, ¿no? Y entonces lo repiten, no lo dicen, sino lo repiten interiormente, ¿no? Me parece que es Al-Ghazali el que dice que de la lengua que se repite en el corazón y del corazón va a la lengua, ¿no? Entonces toma nombre, ¿no? Toma forma, ¿no?
Y entonces con el mar pasa un poco eso, ¿no? Y son todos nombres propios, claro. Tú te refieres a los de los chicos, ¿no? Ahí, bueno, cada nombre propio pues invoca una cosa, el misericordioso, el generoso, el nombre propio de los cielos. Pero en este caso lo he puesto simplemente como ejemplo. No, y eso me recuerda una cosa que leí en un artículo, ¿no? No tengo un gran conocimiento de esto, pero por lo visto los hindúes que creen en la transmigración de las almas, ¿no? Eso es muy poético también, la verdad es que es increíble esto, ¿no? Entonces piensan que a veces los seres humanos dicen cosas que ellos mismos se explican, porque las dicen, ¿no? En este sentido lo aplicaba a la poesía, ¿no? Como esas palabras que muchas veces aparecen en los versos de los poetas, que ni siquiera los poetas saben muy bien porque las han puesto, ¿no? De dónde han venido. Y que los hindúes piensan que esas palabras, que dicen muchas veces los enamorados, y que dicen o las personas con las que van a morir, o en momentos que son palabras de las otras identidades que están dentro de ellos, ¿no? Porque claro, dentro de una persona hay más de un alma, ¿no? Y bueno, eso tiene que ver también, creo, con lo que estoy diciendo yo aquí, ¿no? También los magos griegos decían que había, eso lo oí también en otra conferencia, o sea, no es que, pues que no solo existía un alma, existían más de un alma, ¿no? Y yo creo que no es por nada, pero por lo menos es mi experiencia, que a lo largo del tiempo nos vamos dando cuenta de estas cosas, y estas cosas no las percibía a los 20 años. Estaba tan ocupada con determinadas experiencias o deseos o esperanzas, ¿no? Proyecciones, promesas, que realmente estaba intentando conocerme un poco a mí misma, ¿no? Y conocer a los demás, ¿no? Pero no me podía yo imaginar que era tan complejo el ser humano, ¿no? Yo creo que con el tiempo te das cuenta de que hay una enorme complejidad, ¿no? O por lo menos a mí me ha sucedido. Esa complejidad a veces es tan compleja, inapreciable, ¿no? Pues es de lo que trata la poesía. Claro, general, es ¿no? que es lo que... Porque que está José Manuel Suárez, que me descubrió a Geoffrey, ¿cómo es? Geoffrey Benn, ¿no? El poeta inglés, ¿no? Que decía, en una entrevista que le hacen en el prólogo, dice, pero vamos a ver, si la vida es compleja, ¿cómo le piden a la poesía que sea fácil? Es una contradicción. Pues la poesía tiene que ser compleja en sí, ¿no? Entonces, de lo que se trata, bueno, es de aprender esa complejidad, ¿no? Y incluso de dar el nombre lo más exacto posible de las cosas, ¿no? Que es lo que tú dices, el nombre que tú no has pronunciado, ¿no? Es un poco como la biblioteca de Babel de Borges, que aquí tenemos a su exsecretario y amigo, ¿no? Que es el Claudio. Le decía, están todos los tomos y todos los libros posibles del mundo, ¿no? Los que son y los que no son, ¿no? Y cualquier palabra incomprensible para nosotros, cualquier agrupación de letras, y lo pone en el libro, o sea, impronunciable, dice, puede ser la palabra más hermosa del mundo y más amorosa en cualquier idioma desconocido, ¿no? Pero hay también un problema que me gustaría que participarais vosotros también. Estoy segura que tenéis muchas cosas que decir. Una cosa que nos planteamos todos los que nos dedicamos a cualquier, a escribir, a pintar, a hacer música, lo que sea, ¿no? Pero vamos, yo en la escritura, lo veo en la escritura de la poesía, ¿dónde está? O sea, ¿por qué sabes que una palabra es una palabra poética? Aunque no tenga un referente normal en tu lengua, o es una tontería, o es un capricho, ¿no? Porque, claro, la palabra
puede que tenga muchísimo sentido, puede ser todo un descubrimiento, puede ser no sé, como un encantamiento, o puede no ser nada. Hombre, Entonces, ¿qué es lo que te dice que esa palabra es realmente sagrada o es realmente poética, no? Claro. ¿Qué es? yo creo que depende del contexto donde tú lo digas y cómo lo digas, y cuándo y dónde, ¿no? Y sobre todo por encima del tiempo, ¿no? Ahí. Yo creo que tiene que ver Tiempo eso. sin tiempo, tiempo sin pasado y sin devenir. Pues. Claro. Entonces, en el momento que el poeta, da igual que la palabra sea, puede ser la palabra más vulgar del mundo, pero si está nombrada en ese preciso momento, yo creo que cumple su función, ¿no? No Pero creo que con haya, respecto a los que la no creo que escuchan, haya vocablos poéticos y vocablos no poéticos. ya, pero los que la escuchan, Yo creo que él tiene razón en cuanto al contexto. Yo creo que hay una cosa el contexto y la otra es la decisión. Que tú decidas que eso es poético. Yo ahora como poeta hago más acción poética y a mí hay gente que me viene y me dice, oye, he hecho una performance. Digo, ay, ¿qué has hecho? Y tal, pues no es una performance. ¿Por qué? Porque no has decidido que lo sea. Entonces, cualquier texto puede ser poético, o cualquier palabra siempre, como dices tú, el contexto, lo que tú imprimas a ese texto desde ti mismo y que decidas que es así, por tu circunstancia personal, por ese momento concreto o por el de ayer o por lo que sea. ¿No? Yo creo que es una decisión, además de... y esa decisión contexto. la transmites al lector, ¿no? Porque si O no, no. o no. Es ahí que Yo un creo autor que tiene es, mucho ahí que yo ver, está. creo ¿no? que es Claro. la intensidad de que tú le pongas a esa palabra o la intensidad de una sensación, de un sentimiento, de una experiencia, de un momento determinado. Si tú pronuncias una palabra que en ese momento, que puede ser como tú decías, de los hindúes, que decían que esas palabras que no saben de dónde vienen, pero que se dicen en un momento de la muerte, un momento especial, es una palabra, pero es tan subjetiva. O sea, eres tú quien está poniendo esa intensidad. Luego, si el lector o el que capta esa palabra sintoniza, que a lo mejor no sintoniza con lo que tú quieres decir exactamente, pero se va metiendo en un sentimiento y una sensación que puede ir increciendo todo lo que tú quieras, para el lector o para... Y ya no solo una palabra, un poema, fortuito, cualquier cosa. Y tan fortuito porque Es hay subjetivo. veces que tampoco eso hay que buscarlo demasiado, ¿no? No recuerdo el poema, pero sí recuerdo la intención del poema. Un poema que tiene Fernández Viñones, que era un estupendo poeta, no lo suficientemente reconocido en este país. Y él hacía unos libros que se llaman crónicas de Bellacán, crónicas de Al-Ándalus, crónicas de Americana, crónicas de Yugoslavia, y alguien me iba hacia unas crónicas, ¿no? Y eran las crónicas de Hispania, que son unas crónicas romanas, donde hay pues una taberna, que es una taberna romana, y de pronto en medio del vino acuden 2 o 3 palabras que se juntan como jamás se habían juntado y no se habían escuchado nunca, ¿no? Y entonces hay como una sorpresa, ¿no? En la taberna, ¿no? Al oírla, ¿no? Porque es la primera vez que se oyen esas palabras juntas, ¿no? Ahí, eso es también la poesía. No es simplemente una cosa de sesuda ni tan espiritual, ¿no? Sino que de pronto surge todo Como el descubrimiento como un sin por qué, ¿no? de la palabra que ha nacido para ser escuchada, ¿no? Sí. De ahí toda esa retórica de la poesía, el ritmo, ¿no?
eso que contribuye a que el oído, que la persona escuche. Entonces cualquier palabra, cualquier discurso sería poético si fuera ese discurso digno de ser escuchado, ¿no? Es importante Porque lo que dices, lo de la normalmente escuchar. estamos oyendo Escuchar. hablar y decir cosas que no son dignas de ser escuchadas. Es decir, que daba igual que las oigas. Igual pasa con la música, ¿no? Que constantemente vivimos en un mundo donde hay tanta música, entras en un bar, entras en todo el mundo todo el día con la música en las casas, ¿no? Que no escuchas la música. Entonces, la música verdadera sería aquella que hace un silencio a su alrededor, ¿no? Y que es aquello que nos llama y nos dice, esto tiene fuerza. Yo eso y creo que también tiene relación con tu mundo poético, lo relacionaría también con esta visión platónica del mundo de las ideas, ¿no? De que hay algo que cuando nosotros creemos estar descubriendo algo, en realidad estamos recordando, decía él metafóricamente, porque yo creo que en Platón todos son metáforas, ¿no? Es como que estamos regresando a algo que ya hemos vivido. Todos tenemos quizá una base subconsciente de lo que, ¿no? Sí, es un recuerdo. Al ver una obra de arte, de repente no sabemos por qué nos parece auténtico. Y es porque nos lleva, nos retrotrae a esa autenticidad que no sabemos de dónde viene, que yo creo que es previa a esa construcción de la identidad de la que hablaba yo, ¿no? Tú tienes un libro que se llama La lengua de nosotros, que en el fondo es esa otra lengua, ¿no? Que no es la de nosotros, que es la que tú buscas, claro, ¿no? querer recuperar un poco esa lengua que en el fondo es la tuya, la tuya, ¿no? Es la que tú utilizas en el lenguaje cotidiano para comunicarte con los demás, ¿no? Que si no es ese grito, ese susurro, ese balbuceo que has olvidado. Que es el más íntimo tuyo y a la vez es el de todos. Sí. Y Entonces, que eso es el arte, lo que sí. siendo a base de intimidad, ¿no? Y de selección, acaba siendo de cualquiera, ¿no? Y por eso tiene también ese valor comunicativo, ¿no? Es capaz de evocar ser algo que en los demás puede también, ser porque si mismo. solo lo evoca en ti, la verdad es que es un poco fracaso Claro. el arte. Pues Es que es así, hay que reconocerlo. Hay gente que se desgañita y que dice, mira, es que yo lo siento así, porque es muy poético, y tú dices, sí, pues será, pero es verdad. O sea, puede, y yo a lo mejor soy yo la primera que me sucede eso, ¿no? Pero no es solo deseo el arte, tiene que haber algo que lo confirme, ¿no? Y es como esa base, ese lugar de donde viene toda esa, ¿no? Que yo creo que siempre es algo oculto, es algo tapado, es algo encubierto, ¿no? Y que el arte siempre lo que hace es como destaparlo, ¿no? Y simplemente enseñar lo que había, ¿no? Y ponerle los nombres a las cosas, y Claro. sobre todo por eso la poesía Sí, sí. es tan necesaria. Es que a lo mejor lo que había eran nombres. En este era momento, eso. es más necesaria que nunca. Claro. En un momento en que el lenguaje está absolutamente adulterado, no adulterado, sino manipulado. Manipulado además a conciencia. Porque que se sabe que cuanto más reducido es el lenguaje, menos pensamos y más fácil es... O más manoseado también, ¿no? Entonces, pues, el devolverle a la lengua, pues, ese significado y ese significante, ¿no? Ese halo, ese hálito, ¿no? Pues yo creo que una función de la poesía y precisamente esa función es una función rebelde. No hay que hablar de obreros, no hay que hablar de... sí, que hay que hablar, pero que te quiero decir que para ser rebelde no simplemente hay que hacer poesía social o hay que hacer una poesía que te entienda o una poesía inmediata, sino no. Yo creo que precisamente en ese tipo de poesía y en ese tipo de discurso que a lo mejor nos habla de las huelgas, de las manifestaciones y de los obreros o de lo que sea, pues incluso del amor. Hay un lenguaje mucho más reaccionario que la otra, ¿no? Mucho más vanilla, ¿no? En la otra que a lo mejor está buscando ahí esa especie de luz, de la tiniebla, ¿no? Lo encuentras o no lo encuentras, pero el hecho de meterse en esa oscuridad y traspasar ese umbral, ¿no? Que es el de la poesía, ¿no?
y adentrarse en la noche y mirar a las estrellas de tu alma. Yo creo que eso es un acto de rebeldía, ¿no? Y de generosidad, porque además de esa manera yo creo que das espacio al otro, al lector en este caso, ¿no? Le das espacio para que por sí mismo pueda desvelar cosas, pueda encontrarse cosas, ¿no? A través de esas palabras, ¿no? Que no sea todo tan directo y tan... Como tú dices, puedes ser reaccionario por eso, porque de alguna manera te obligan a ir por ese camino, ¿no? Es decir, no hay más que eso, ¿no? Un lenguaje amarillo. Y entonces se pierde mucho matiz, mucho... Yo estoy de acuerdo con esto que dice que, bueno, y eso pasa en general con el arte ahora, ¿no? Que está muy empobrecido, que cualquier cosa vale, y yo creo que el arte, una pintura, un poema, por supuesto, tiene que cambiar al que lo recibe, algo. O sea, eso es fundamental. Yo creo que la poesía está hablando de lo que no se ve, y quizás son recuerdos de algo que hemos vivido no se sabe cuándo, ni dónde, ni cómo, y se nos ha olvidado ya, ¿sabes? ¿Quién sabe? Pero luego yo creo que habla de algo que no se ve y que el poeta percibe, y de repente a lo mejor no sabe ni, a lo mejor tampoco muchas veces sabe por qué sale esto, o quién está escribiendo esto, y que los dos habéis coincidido un poco ahí también de quiénes somos estos que escribimos, pues que a mí me parece tan importante la poesía eso, o sea, para hablar de lo que estás diciendo tú, de los obreros y de no sé qué, ya se habla, o sea, de lo único que se habla, digo de los obreros como ejemplo, ¿eh? Bueno, a los obreros se habla poco, ¿eh? Bueno, Ahora nadie habla de los pero- obreros. Yo creo que es una palabra que debíamos otra vez de entrar en los poemas. Nadie quiere ser obrero. Hoy mira. oíamos Es que ya no hablar se de habla. los obreros Ni hay autónomos. poesía como donde se feo. hable del hambre, donde se hable de la muerte. Sí. Yo creo que Pero yo creo que sí. Yo Que creo mucha no, poesía se está hablando de la que muerte, dar se más está hablando caña. del hambre, se está hablando Sí. de, ¿sabes? Yo creo que sí, fíjate, a lo mejor sin nombrarla, ¿sabes? A eso es lo que me refiero. Sí, sí. No, ya, yo estoy de acuerdo contigo, pero que antes sí que había un tiempo de la poesía social y de eso, y luego ha habido quizá todas esas palabras pues estaban en la vida cotidiana, ¿no? Y eso, pero últimamente no, nadie habla de Ya. eso. Y ahora, yo no digo del obrero, de la fábrica, de tal, de No, aquí. ya. Es que estamos, yo